Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tal y como nos lo cuenta en su Evangelio San Juan, que acabo de leer, tiene varias enseñanzas importantísimas. Y la primera de ellas es un milagro. Yo comprendo que hay muchos curas que no creen en los milagros. Vale. No creen en los milagros, entonces todo lo interpretan de una forma alegórica, simbólica. Pero los milagros existieron. Los milagros existen. Existen y por eso se sigue beatificando y canonizando personas a través de las cuales Dios ha hecho milagros. En aquel caso, Jesús, Dios, hacía milagros. Además hizo muchos. Los milagros existen. Me duele cada vez que oigo a alguien interpretar este u otro milagro como si fuera simplemente un símbolo. Fue un milagro, y un gran milagro. Naturalmente, todo milagro tiene también una enseñanza. Si Jesús le da la vista a un ciego, ha hecho un milagro, pero está dando una enseñanza, porque los ciegos físicos son unos cuantos. Los ciegos que no queremos ver o no quieren ver la realidad, por ejemplo, distinguir el bien del mal, son muchísimos más. ¿Cuál es el signo, la enseñanza de este milagro auténtico? Que el Señor se compadece de la gente, que tiene misericordia. Ese es el motivo por el cual Él hace el milagro. Tienen hambre y les da de comer. No ha venido para transformar las piedras en panes, como le había sugerido en una tentación el demonio. Pero tampoco es indiferente al sufrimiento, al hambre, a la soledad, a los problemas concretos, reales, la falta de trabajo, la enfermedad que tenemos los hombres. Una cosa es que Él diga y practique que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, que haya venido a dar un mensaje espiritual y a librarnos de nuestros pecados
y otra cosa es que sea indiferente ante el dolor humano. Jesús tiene un corazón misericordioso. Delante del dolor, Él se compadece y a veces actúa interrumpiendo el orden de la naturaleza y haciendo un milagro, desde curar un cáncer a calmar el viento de un mar embravecido, o multiplicar los panes y los peces, o hacer andar a los paralíticos. El mensaje es este: Dios tiene misericordia y Dios tiene misericordia de ti. Pero además de este mensaje hay otro que no debemos olvidar. El milagro se realiza sobre algo poco, pero algo, que es puesto en común por aquellos que tenían. Esto poco que tenían, lo dice el apóstol Felipe, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Este muchacho pues podía haber hecho un buen negocio, hombre, ¿no? Para convertirse en millonario y comprarse una casita junto al lago. No, 5 panes y 2 peces, aunque los hubiera vendido muy caros, no daban para tanto. Pero podía haber ganado un dinerillo, una calderilla. Vale. No sabemos si nuestro Señor le mandó a Felipe: ahora vas y le compras los panes a este chico a un precio justo, o a un precio incluso por encima de lo que es justo. En cualquier caso, fruto del compartir se puede multiplicar. Si todos damos simplemente lo que nos sobra. Así decía San Pablo. No se trata de que deis y os quedéis vosotros pasando necesidad cuando recogía dinero para los pobres de Jerusalén. Se trata de que deis de lo que os sobra. Y la Madre Teresa decía también esto: tenéis que dar. Hasta que duela, decía la Madre Teresa. Ahí te puedes parar, pero hasta que duela hay mucho recorrido. ¿Estás dando hasta que te duela? ¿O estás dando de lo que en realidad no necesitas, o ni siquiera estás dando de eso? Porque el Señor nos va a pedir cuentas si ha tenido hambre y no le hemos dado de comer en nuestros hermanos. No si no hemos podido darle de comer, sino si hemos podido y no le hemos dado de comer. Esta es la otra enseñanza de este milagro. Primero, milagro existe. Segundo, el milagro demuestra el amor misericordioso de Dios, la compasión del corazón de Jesús. Y tercero, el milagro se hace sobre la caridad. Tú pones un poco, el otro pone un poco, y verás cómo repartimos y llega para todos. Esta fue la experiencia de los primeros cristianos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que cuando los judíos y los paganos veían cómo compartían entre ellos, decían: mirad cómo se aman. Y esto era un gran atractivo que llevaba a muchos a interesarse por esa comunidad, y a algunos de ellos les llevaba a formar parte de la comunidad. Primera enseñanza. Pero no es la única. Dice Jesús, dice el evangelista San Juan, que se había marchado nuestro Señor y que le habían seguido muchos. Pero dice que le habían seguido muchos porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Habían visto los milagros y le habían seguido por los milagros. Y termina este fragmento del Evangelio diciendo que cuando vieron y comieron, dijeron: este es el verdadero profeta que va a venir al mundo. Jesús, añade el evangelista, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Este es el problema de los milagros. El milagro muchas veces no se recibe como un don extraordinario, sino que termina por convertirse en una costumbre.
en un derecho. Y en lugar de agradecer, se exige. Y uno se enfada si el otro no se lo da. El milagro muchas veces acaba con el amor puro, porque transforma esa relación en una relación de interés. Decimos en España, qué bueno eres, Blas, cuando das. Si das, eres muy bueno. Y si no das, no me interesas. O eres incluso muy malo. Y si has estado dando y en un momento dejas de dar, el enfado es enorme. En lugar del agradecimiento por el tiempo que has dado, ahora hay un enfado porque ya no das. Porque eso se ha convertido en una costumbre y en un derecho. Me tienes que seguir dando. Oye, pero si yo no te estoy pagando algo que te deba, es un regalo que te hago, da igual. El milagro puede pervertir nuestra relación con Dios. No digo que la pervierta, digo que la puede pervertir. Porque podemos llegar a creer que tenemos derecho al milagro, que no le debemos nada a Dios por el milagro, y puede llegar el momento en el que sigamos a Dios solo o en primer lugar por el milagro. Y si no hay milagro, ya no hay interés y ya no hay motivo. También decimos en España, dame pan y dime tonto. Es decir, a mí lo que me importa es que me des pan, que me resuelvas el problema. Lo que tienes tú que decirme me tienes sin cuidado. Pondré cara de interés, pero me da lo mismo. Lo que quiero es el negocio. Tenemos que estar muy atentos a no caer en esta trampa. Buscamos al Señor de los milagros y no a los milagros del Señor. He venido a buscar la fuente y no el agua que sale del manantial. He venido a buscar, decía Santa Teresa de Jesús, al Dios de los caramelos y no los caramelos de Dios. Tenemos que purificar nuestra intención. Tenemos que purificar nuestra motivación. Y a veces el Señor va a permitir que no haya un milagro, es decir, no va a hacer el milagro para purificarte, para ponerte a prueba, para saber si tú, ante esa situación en que no se ha producido el milagro, sigues cerca de Él, fiel a Él, unido a Él. ¿Estás con Cristo por el interés o estás con Cristo por agradecimiento? Pregúntatelo. Pregúntatelo porque esa respuesta es definitiva para saber si tienes fe verdadera o si en el fondo no eres más que un interesado. Tercera enseñanza de este Evangelio. Dice Jesús, cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Bueno, multiplicaron los panes, comió la gente y sobró muchísimo. Dice que se llenaron 12 cestos con los pedazos de los 5 panes. ¿Le preocupaba mucho a Jesús lo de que sobrara pan? Pues no, sobraron pedacitos que quedaban por el suelo, migas, pedazos más o menos grandes. Bueno, pues ahí se quedaban para los pájaros, para las hormigas, en fin, o para los ratones del campo, ahí se quedaban. Y sin embargo, insistió, dice, recoger los pedazos que han sobrado y que nada se pierda. ¿Por qué? Porque estaba dando una enseñanza también con esto. Esto no era la Eucaristía, aunque el pan había sido bendecido, pero no era la Eucaristía, la instituye en el Jueves Santo. Pero era un anuncio de la Eucaristía y como anuncio, como pre-Eucaristía, estaba queriendo decirnos, cuando
celebréis la misa, que nada se pierda. Y que nada significa los fragmentos que inevitablemente se desprenden de la Eucaristía, o las gotas de vino que quedan en el cáliz. Yo he visto tirar al lavabo el vino sobrante de los cálices donde comulga con el cáliz mucha gente en Estados Unidos. Pero eso no es vino. Eso es la sangre de Cristo, es la persona real de Cristo. Y con qué falta de cuidado se tiran o deja que se caigan al suelo los fragmentos de la Eucaristía. Es Cristo. Y no digamos de la comunión en pecado mortal. ¿Cuánta gente va a comulgar un domingo en misa que hace años que no se confiesa? Quizá años sin confesarse. ¿Cuánta gente? Nos preocupamos y debatimos sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. ¿Y el resto, que comulga sin confesarse desde hace tiempo y tiempo y tiempo? Hombre, pueden ser buenísimos que no hayan hecho nunca un pecado mortal. Es posible, pero aún así hay obligación de confesar una vez al año. Que nada se desperdicie. Respeto a la Eucaristía. El primero que tiene que tener ese respeto es el sacerdote, pero también el laico. Cuando va a comulgar, también el laico tiene que defenderla por él, es decir, cuando él comulga y cuando ve que hay otros que pueden estar llevándose la Eucaristía al banco, quién sabe para qué tipo de sacrilegio. Demos gracias a Dios, porque sacia nuestra hambre y busquemos al Dios de los milagros y no a los milagros de Dios. Que así sea.